nombre es Juliana Rodríguez, de la materia de Derecho Procesal Laboral de Saya. El tema a tratar consiste en la organización y el funcionamiento en cuanto a las instituciones administrativas del trabajo. Para eso es necesario determinar que una organización, según su palabra de origen o etimológicamente, se entiende que es un instrumento o una herramienta. ¿Para qué? Para lograr un determinado fin o un determinado propósito, para cumplirlo de una manera eficaz o eficiente. ¿En qué? Bueno, en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, para determinar entonces, mediante nuestra legislación, cuáles son las funciones de aquellas instituciones administrativas. Es necesario establecer que aquellas instituciones, ¿verdad?, van a regir lo que es la relación del trabajador, tanto el patrón como el trabajador o el empleado, pero según nuestra legislación o nuestra ley orgánica del trabajo para los trabajadores y trabajadoras, y la cual o el tema a tratar consiste o lo antecede el convenio suscrito y ratificado por Venezuela mediante la Organización Internacional del Trabajo en el año 2008, que nos establece que es necesario una inspección, fiscalización fiscalización, ¿verdad?, por parte del Estado para establecer o para que regular que se cumpla lo consagrado en la legislación vigente o en la ley, para garantizar entonces el ejercicio pleno y efectivo de los derechos consagrados y las garantías constitucionales hacia el trabajador en condiciones óptimas o condiciones dignas en cuanto a su ambiente de trabajo. Por eso es necesario, ¿verdad?, crear el Ministerio del Poder Popular para la seguridad social en cuanto al trabajo. Este va a ser el órgano rector que me va a encargar a mí o que va a cumplir la normativa o las leyes nacionales vigentes aplicables al patrón y al trabajador. ¿En cuanto a qué? En cuanto a como se ha venido explicando, en cuanto a consagrar aquellos derechos y que se cumpla. Y en caso de que no se cumpla, establecer aquellas sanciones mediante una fiscalización, mediante una inspección. Bueno, este ministerio está encargado, es el ministro o ministra que pertenece al trabajo, y lo cual es en nuestra norma, en la ley orgánica del trabajo, establece aquellas funciones o atribuciones que la ley le otorga al ministro del trabajo en el artículo 499 y el artículo 500, cuyas atribuciones, ¿verdad?, va a ser no solamente de fiscalizar y cumplir la normativa vigente, sino también de consagrar y también de asesorar que se cumpla lo establecido en la ley, en cuanto a los derechos de huelga, en cuanto a aquella homologación de una convención, aquella normativa para aquella convención colectiva de los trabajadores. ¿A quiénes? A los empleados que estén adscritos a la Administración Nacional. Como bien sabido, por eso cuando no se cumple lo establecido en la norma o no sigue aquellas reivindicaciones justas al trabajador, ese tiene derecho a la huelga. ¿Por qué? Para exigir que se cumplan aquellas garantías constitucionales, así como también aquellas reivindicaciones laborales por su trabajo. Esto es encargado, es tanto el ministro, ¿verdad?, como de asesorar, de resguardar que se cumplan esos derechos y esas garantías constitucionales. También tenemos otra institución que parte del órgano rector, que es el Ministerio como tal del Trabajo, que es donde está la Procuraduría del Trabajo. Bueno,
La Procuraduría es aquella encargada que va a supervisar o me va a establecer a mí, me va a supervisar, no supervisar, sino a velar por aquellos bienes que pertenezcan al Estado como tal o a la nación. Y tiene sus antecedentes en aquellas constituciones anteriores creadas por el presidente Juan Crisóstomo Falcón, y que una vez mediante el presidente Marco Pérez Jiménez, consagra que debe limitarse a aquellas atribuciones que sean mediante un profesional abogado. Por eso que, pero en la ley, en nuestra Constitución, mediante 1999, establece unas funciones que es mediante el Ejecutivo Nacional, me establece, ¿verdad?, cuáles son aquellas funciones del procurador, que de igual manera va a ser de resguardar, de proteger aquellos intereses de la nación. Y para destacar otro instituto que de protección a un instituto de la Administración del Trabajo es el INSACEI, que es aquel Instituto Nacional para la Prevención. ¿Prevención de qué? De la seguridad y de la seguridad del trabajo. ¿Por qué? Porque mediante la Organización Internacional del Trabajo se estableció que debería haber alguien que resguardara aquellas condiciones del medio ambiente, que me previniera los daños ocasionados para el trabajador. Es por eso que en nuestra legislación, mediante la mal denominada LOCIMAL, que es la ley orgánica que me va a resguardar aquí aquella prevención y aquella prevención de los daños y del medio ambiente que tiene para el trabajador, estableciendo entonces aquellas medidas de seguridad que se debe llevar a cabo, así como aquel resguardo a la salud del trabajador en cuanto a las empresas, en cuanto a aquellas condiciones necesarias que cumplan con lo establecido en la norma. Entendiéndose entonces que estos institutos parten de nuestra Carta Magna, que establece el resguardo a aquellos derechos y garantías constitucionales, entendiéndose que el trabajo, ¿verdad?, y el derecho del trabajo de prioridad o es responsabilidad del Estado, y por eso es crear no solamente la norma, sino aquellos institutos que me van a garantizar que se cumpla la norma. Bueno, gracias.